Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. 3 sigue diciendo, entonces, como ya no pude resistir más, decidí quedarme yo solo en Atenas, dice Pablo, se quedó solo, y envía a nuestro hermano Timoteo, a su colaborador, que es un colaborador de Dios en el anuncio de las buenas noticias acerca de Cristo. Ahí sí dice, ¿por qué Timoteo sabía de las cosas de Cristo? Pues porque se las habían contado, ¿eh? Ya le habían evangelizado a Timoteo. Lo envié para que, porque déjenme decirle que Timoteo convivió también con Juan Marcos, y Juan Marcos, primo o sobrino, pariente de Bernabé, y Bernabé estuvo muchos años siguiendo a los apóstoles y a nuestro Señor Jesucristo, aunque no formó parte de los 12 discípulos, seguía continuamente a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, acuérdense que vendió uno de sus terrenos, o vendió el terreno que tenía, y todo el dinero lo dispuso en la época de los apóstoles, cuando ya nuestro Señor Jesucristo había muerto, lo dispuso para que Pedro, Santiago, Juan y todos los discípulos pues tuvieran dinero para que pudieran comprar víveres y pudieran seguir predicando. Puso a su disposición el dinero del terreno que vendió Bernabé. Y conocían a Timoteo, entonces pues de ahí viene, por eso dice aquí, envía a nuestro hermano Timoteo, que es un colaborador de Dios en el anuncio de las buenas noticias acerca de Cristo. Lo envié para que fuera a visitarlos y los afirmara y animara en su fe. Para eso lo mandaron, ¿no? Y para que ninguno se desanimara por estas dificultades, porque pues hay dificultades en la evangelización, no es fácil. Pues ustedes mismos saben que tenemos que sufrir estas cosas, o sea que hay sufrimiento de por medio, es sufrimiento en las cosas del Señor, no es sufrimiento del que tú te hayas provocado por tu vida terrenal y mundana, ¿eh? Sí, porque a lo mejor dices, ay, soy un borracho, me estoy sufriendo. Ay, tengo un borracho en la casa, estoy sufriendo. Esos son sufrimientos corporales mundanos que tú te provocaste. Estamos hablando de los sufrimientos en cuestión de las cosas de Dios. Esos son muy diferentes. Y que debe haber sufrimiento, lo va a haber. Además, cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a tener aflicciones, y así sucedió, como ya saben. Por eso, no pudiendo resistir más, mandé preguntar cómo andaban ustedes en cuanto a su fe. Pregunta Pablo. Ya le dicen, pues tenía miedo de que el maligno les hubiera empujado al mal y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pero no, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pues la iglesia de Tesalónica, muchos se habían convertido y estaban luchando por vivir una vida en Dios, con Él y en Él. Pero ahora Timoteo ha vuelto, dice, en Tesalónica, y nos trae buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño y que tienen tantos deseos de vernos como nosotros tenemos de verlos a ustedes. Por esto, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y aflicciones, hemos recibido mucho consuelo al saber que ustedes siguen firmes en su fe. Pues ya Timoteo va y le dice a Pablo, no te preocupes, sí. Creen en Cristo, creen en Dios, se han convertido, no se están circuncidando, como tú me circuncidaste a fuerzas, ¿verdad? Y llaman a Dios, ¿no? Ya ha servido mucho lo que has predicado. Es la borrega, ¿no? Fue de borrega con Pablo a decirle todo lo que estaban haciendo en la iglesia de Tesalónica. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva, dice Pablo. Como él está recogiendo frutos, Pablo está recogiendo frutos de lo que sembró. Muchas veces nosotros sembramos algo, hacemos el bien, y no vemos los frutos, pero no importa. Acuérdense que nosotros tenemos que sembrar, ya otros van a cosechar. ¿Cómo podremos dar suficientes gracias a nuestro Dios por ustedes y por el mucho gozo? A causa de ustedes tenemos delante de Él el gozo que tiene Pablo. Y muy claramente dice, ¿cómo podremos dar suficientes gracias a nuestro Dios? No dice a nuestro Señor Jesucristo, no dice a la Escritura, dice a Dios. ¿Se dan cuenta cómo le sale lo judaico? Habla nada más de nuestro Padre Dios y de nuestro Padre. Está bien. Pero se dan cuenta cómo no habla de nuestro Señor Jesucristo. Pues no vivió con Jesús. No estuvo como Bernabé, que estuvo ahí como de colateral, viviendo cerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Día y noche suplicamos a Dios que nos permita verlos personalmente y completar lo que todavía falta en su fe. Eso es lo que estaba pidiendo Pablo, regresar a la iglesia de Tesalónica, pues estar en compañía de esa gente. Deseamos que Dios mismo, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, aquí ya habla de nuestro Señor Jesucristo, primero dice a nuestro Padre Dios, repito, deseamos que Dios mismo, nuestro Padre, ya dice que es
muy claramente nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, nos ayude para que podamos ir a visitarlos. Está pidiéndole a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, aquí ya lo adjunta, se dan cuenta. Y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos a los otros para con los otros y para con todos, como nosotros los amamos a ustedes. Ese es uno de los mandamientos nuevos que lo tenemos muy claro, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí lo está mencionando Pablo. Que los haga firmes en sus corazones santos y sin culpa delante de Dios nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo con todos los suyos. Así sea. Vuelvo a reiterar, aquí está mencionando una vez más que siente que no tarda nuestro Señor Jesucristo en regresar. Pero pues estamos hablando de que estamos en el año 50 y habían pasado aproximadamente como 20 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pues, estamos en el año 2018 y todavía lo seguimos esperando. Entonces se dan cuenta de que pues siempre se está esperando, siempre la espera es lo que debemos de estar, la esperanza, la espera, ¿no? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo número 4 dice, ahora hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, como ya menciona que todo esto sea en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se dan cuenta cómo ya lo está adjuntando nuestro Padre Dios y ahora nuestro Señor Jesucristo. Que sigan ustedes portándose como ya lo están haciendo, de manera que nosotros les enseñamos que lo hicieran para agradar a Dios, ¿no? Vivir en armonía, en común unión con Dios, en amor y en paz. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Por la autoridad de nuestro Señor Jesús, ¿se dan cuenta cómo ya está hablando? Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya no dice por a la autoridad de nuestro Padre Dios, allá de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios quiere, ahí sí dice que Dios quiere, es que ustedes vivan consagrados a Él. O sea, que estén en las cosas correctas y rectas. Que nadie cometa inmoralidad sexual, lo que ya hemos hablado de las inmoralidades sexuales en otras explicaciones, bueno, que no solamente es el adulterio, sino es toda la perversión de la sexualidad. Y que cada uno sepa portarse con su propia esposa en forma santa y respetuosa, ¿sí? Y que no la someta, y que no la obligue, y que no la discrimine, y que sea libre, ¿no? Y bueno, pues ahorita en el 2018 apenas se está llevando a cabo esa situación, no sé, en el año 2050 aproximadamente, pues ya se le pidió, ya se le otorgó a la mujer los derechos y las obligaciones, porque anteriormente pues estaban, como ahora todavía en unos países árabes, sometidas las mujeres, no tienen voz ni voto ni derecho, caminan como 2-3 metros atrás del marido y totalmente tapadas de la cara, algunas pues nada más se dejan ver el rostro, los ojos, ¿no? Y no pueden ocupar ningún puesto, es más, no pueden ni manejar un coche, o sea, y aquí ya lo está diciendo Pablo, ¿no? De una manera extensa, sí, respetuosa, hay que tratarlas de una forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios, ¿no? Sí. Tratemos bien a la esposa, a las mujeres, que nadie abuse ni engañe en este asunto a su hermano, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya lo hemos advertido. Vuelvo a hablar de castigo, ¿no? Y vuelvo a reiterar, Pablo lo maneja así como que es un castigo y que de repente Dios se enoja y te castiga. Yo nada más les voy a decir una cosa, Dios es todopoderoso, y si Dios se enojara, pues entonces sería como un ser humano. Los seres humanos tenemos sentimientos de enojo y nos enojamos. Y si Dios castiga, imagínense un castigo de Dios, pues no lo aguantamos. Pues no, pues todopoderoso, es un poder muy grande sobre un humano, entonces no aguantaríamos ese castigo. O sea, lo habla de una manera evangelizadora, ¿no? Doctrinal Pablo, ¿no? Acuérdense que castigo de Dios, que menciona mucho en la Sagrada Escritura, quiere dar a entender de que vas a sufrir, vas a tener sufrimiento, y el sufrimiento viene a causa de, a una acción viene una reacción, y si tú estás lejos, estás alejado del Señor, de conocimiento, de sabiduría, pues entonces empiezas a cometer estupideces, y eso te empieza a ir mal, y empiezas a tú misma a decir, Dios me está castigando, porque no es que te esté castigando, sino que tú solo, en tu acción, viene la reacción. Si tú te alejas del Señor y del conocimiento de las cosas del Señor, pues empiezas a tener problemas en tu vida.
tanto en la salud, como en tu forma de vivir, como en tu forma de trato, en tu familia y de todo. Entonces es muy importante que se aclare, ¿no? Pero aquí, bueno, pues aquí Pablo lo sigue mencionando de una manera evangelizadora y doctrinal. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino consagrados a Él. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico en donde Jesús les dice ser santo como mi Padre Dios es santo, ser perfecto como mi Padre? No dice como yo, Jesús, ¿se dan cuenta? Que ni él mismo se dice así. Y vemos a ese joven rico que le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para ser perfecto? Pues cumple los mandamientos, los he cumplido desde mi niñez, le dijo el joven rico. Pues eso es lo que está. Hubiera podido mencionar Pablo este pasaje bíblico, pero pues no lo menciona porque él no vivió con Jesucristo. Entonces no tiene conocimiento de eso. Si no lo hubiera podido escribir aquí en esta carta, una réplica del Evangelio. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que le ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Muy claramente dice, ¿sí? El despreciar las enseñanzas de la palabra del Señor no es que estés despreciando a la persona, estás despreciando a Dios mismo y que te ha dado el Espíritu Santo. Muy claramente lo dice Pablo aquí, el Espíritu Santo ya está en toda la gente, el Espíritu Santo, porque llegó el Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al amor entre hermanos, no tengo necesidad de escribirles, dice Pablo, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros, o sea que ya están viviendo en comunidad, entonces pues, en eso van bien. Eso es lo que debemos hacer también nosotros, que muchas veces en nuestra propia familia hay divisiones. Pues así hacen ustedes con todos los hermanos que viven en toda Macedonia, pero les rogamos, hermanos, que su amor aumente todavía más. ¿Sí? Procuren vivir tranquilos, es lo que nos está pidiendo a nosotros mismos, en la actualidad, tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos como les hemos encargado, ¿se dan cuenta? Hay que trabajar, no vivir de la limosna. Ojalá y esto lo estuviera escuchando en el Retrato del Vaticano, ¿no? Porque pues al final de cuentas ellos también tienen esta literatura, esta carta, ¿no? Pero la pasan por alto porque no les conviene, quieren vivir de la limosna. Para que los respeten los de afuera y para que no les falte nada. ¿Sí? Entonces no puede haber respeto. Sí, si estás viendo de los demás, pues no hay respeto. Si estás trabajando y estás llevando el mensaje de salvación a los demás, pues entonces estás haciendo las cosas de buena forma. Así deben de ser. Y que la Iglesia Católica pues no lo está haciendo en la actualidad así, Y hace miles de años que no lo hace así, Son unos vividores, son unos limosneros, viven de nosotros, no se ponen a trabajar. Aquí Pablo lo está diciendo. Y muchos de ustedes dirán, oye, no le estás faltando el respeto a mi padrecito, ese lo quiero un resto, que es buena onda, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estés hablando? No, tú ni has de ser católico, se me hace que tú eres un contra. No, pues aquí lo dice, pero bueno. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos. Aquí ya empieza a hablar de otro asunto, Pablo, ¿no? Porque mucha gente está preocupada que qué pasa con los muertos, ¿no? ¿Ya se murieron y qué onda? Dice, para que ustedes no se entristezcan como nosotros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Pues sí. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo ya dio la vida por nosotros. Nosotros estamos, como decimos, estamos en la esperanza de la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Eso lo decimos en el credo. Sí. Acuérdense de esa réplica que decimos, el credo. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bueno, de aquí lo sacaron también, no crean que inventaron esas cosas. Por eso les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, se dan cuenta cómo están después. Dice, si viene nuestro Señor Jesucristo y estoy vivo, pues hay que a todo dar, en aquel entonces. No nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando. Dice, fíjense cómo dice Pablo que va a suceder esto. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, no nos dice cuál. ¿Cuántos conocemos? El arcángel Miguel,
arcángel Gabriel y el arcángel Rafael. El arcángel Uriel no se menciona en la Sagrada Escritura, es el cuarto arcángel, pero es una tradición judaica, que siempre hablan del arcángel Uriel. Dicen que son 7, ¿verdad? Y los otros 3 están en los libros apócrifos. Los libros apócrifos son libros contemporáneos, en la época de Moisés, en la época de Abraham, que se encontraron manuscritos en donde se habla de otros ángeles. Y en la época también de nuestro Señor Jesucristo hay libros que se encontraron en donde mencionan otros 3, y ellos dicen que hay 7 arcángeles. Pero en las Sagradas Escrituras nada más se mencionan 3 en estas Sagradas Escrituras que tenemos. Acuérdense que tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, son 73 libros. Aquí nada más se mencionan 3 ángeles, pero los judíos mencionan un ángel, un arcángel que es Uriel, el cuarto. Pero los otros 3 no se mencionan, ¿no? Bueno. Dice aquí el arcángel, que dice la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Sí, pues sí, como le dijo a los discípulos Galileos, que están mirando al cielo, así como vieron a nuestro Señor Jesucristo subir al cielo, así lo van a ver bajar. ¿Quién les dijo eso? Los ángeles que estaban ahí, a los discípulos, cuando en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? 40 días después de la resurrección. Sí, 40. Porque 50 después de la resurrección fue la venida del Espíritu Santo. Pero 10 días antes nuestro Señor Jesucristo se fue. Esa es la ascensión. Y dice la Escritura en el Evangelio al final, en donde dice: Galileos, que han visto subir al cielo, así bajará. Y así lo está diciendo Pablo. Así él pudo haber dicho, y estaban los discípulos ahí, Pedro, todos, Santiago y Juan, todos estaban ahí viendo al cielo, y entonces se aparecieron unos ángeles, y entonces vieron, y esos ángeles le dijeron: Galileos, que están mirando al cielo. Se les pudo haber dicho esto, pero ¿por qué no se los dijo? Vuelvo a repetirles, pues porque Pablo no estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues, ¿en dónde fue esto? En Betania. Cuando Jesús se fue a la ascensión, ¿sí? ¿Sabían que hay un lugar aquí en Betania? ¿Sí? Bueno, eso lo pueden ver ustedes en el Evangelio de Lucas 24, en los últimos versículos, para que vean ustedes cómo Jesús se va al cielo, y eso nosotros le llamamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la está replicando Pablo, pero de una manera pues informativa, porque en realidad pues él no lo podía decir de una manera así que lo haya visto, porque pues él no estaba allí, ¿no? También está en Marcos capítulo 16 al final, dice: después de hablarles el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre. Y desde ese momento empezaron a predicar la palabra de Dios los discípulos. Dice aquí, los acompañaban señales milagrosas, pero los milagros no los hacían los apóstoles, los milagros los hacía nuestro Padre Dios, por medio de nosotros, por medio de los apóstoles, pues que son instrumentos. Acuérdense que somos instrumentos del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo, y dejarnos hacer, que el Señor haga el trabajo por medio de nosotros, ¿no? Y también en Mateo, lo pueden ustedes encontrar en los últimos versículos del libro de Mateo, en donde también se menciona la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, entonces seguimos con la explicación que dice aquí Pablo, que después de que la trompeta de Dios y el Señor mismo bajará del cielo, dice: después los que estemos vivos seremos llevados juntamente con ellos, los que estemos vivos, en las nubes. Así lo dice Pablo, ¿verdad? Y quién sabe cómo se lo haya imaginado Pablo, ¿verdad? Dice: para encontrarnos con el Señor en el aire. Acuérdense que en aquel entonces pues no sabían cómo estaba la astronomía, como ya lo sabemos ahora. En aquel entonces pues no sabían de tantos planetas que hay ahorita. Bueno, antes decíamos que eran 9 planetas, ahora que nada más son 8, que porque Plutón pasa a ser planetoide, ¿verdad? Y ellos no sabían nada de esto. No sabían que la Tierra pues es casi redonda, es ovoide, ¿verdad?
no conocían nada de la astronomía actual, ¿no? Entonces para ellos el cielo, el firmamento, pues era así como alejarnos de la tierra y llegar a Dios, ¿no? Entonces pues Pablo pues no tenía conocimiento de nada de esto, pero pues ellos lo están diciendo ahí, ¿no? De esta forma pues nos vamos a unir al Señor, dice, los vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre en el aire. Bueno, pues así lo dice Pablo, ¿no? ¿Qué quiere darnos a entender de que pues el Señor, cuando venga, en la segunda venida, en la parucía, ¿sí? Estemos vivos o estemos muertos, estamos con Él, estaremos salvos, ¿no? Estaremos resucitados, ¿no? Imagínense los que cuando venga nuestro Señor Jesucristo y estemos vivos, ya nos salvamos de morirnos. Todos se han muerto, todos, hasta nuestro Señor Jesucristo se murió, todos. María, nuestra Santísima Madre, también se murió. Aunque por ahí dicen, ¿no?, las malas lenguas, ¿no? La asunción de Nuestra Señora, nuestra Madre Santísima, es que se quedó dormida y Dios se la llevó en cuerpo y alma. ¿Sí? Le ponen una condecoración de esa magnitud, ¿no? Pero si nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, pues también nuestra Santísima Madre muere y resucita y ya. Pues así de fácil y sencillo. ¿Y quién nos va a resucitar? Nuestro Señor, nuestro Padre Dios. Pero todos murieron, todos, no hay quien no se haya muerto. Por ahí dicen, no, es que Elías, dice la Sagrada Escritura, que fue arrebatado a una carreta de fuego y se lo llevaron. Pues sí, pero donde haya estado Elías también se muere. Aunque a lo mejor dicen, era una carreta de fuego, a lo mejor era una nave espacial, ¿no? Ni modo que le hayan inyectado vida eterna, ¿no? Y siga viviendo, pues también se murió, en donde esté se murió. No, que Enoch, también otro personaje bíblico, ¿no?, que también fue desaparecido, ¿no? Y que no murió, ¿no? Todos. Si nuestro Señor Jesucristo murió, todos nos vamos a morir. O sea, no hay, no, ahí sí no nos vamos a morir. Entonces imagínense cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida, los que estemos vivos ya no nos morimos, pues oye, estaremos con Él para siempre. Y después dice Pablo, anímense pues unos a otros con estas palabras. Entonces, Pablo, su adoctrinamiento da a entender que es importante el que se anime la gente en cuestión de la resurrección, es muy importante. Dice aquí que en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no es necesario que yo les escriba. Pues no, pues como fechas, pues, ni lo sabe Pablo, si no lo sabe nuestro Señor Jesús, ¿cómo va a anotar Pablo ahí la fecha de cuándo va a ser todo? Bueno, pues sería ilógico, ¿eh? Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Pues lógico, nadie sabe. ¿Se acuerdan que los discípulos le dijeron, Maestro, ¿cuándo va a suscitar todo esto? Dice, nadie lo sabe, ni el Hijo del Hombre. El único que lo sabe es nuestro Padre Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Aquí lo había podido decir Pablo, pero vuelvo a reiterar, como no vivía con nuestro Señor Jesucristo, no vivió, no conoció, no sabía de eso. Él lo está evangelizando de una manera espiritual, como el Espíritu Santo le está haciendo que lo explique. Pero él no pudo haberlo dicho. ¿Por qué se lo estoy comentando yo a ustedes comentando esto? Pues porque ya lo hemos leído y estudiado nosotros. Y podemos ahorita buscar la cita bíblica y decirles, pues está en tal capítulo, en tal evangelio, tal versículo. Cuando la gente diga todo esto, todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad, para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Pues no, pues estamos con el Señor. Si viene, qué felicidad, ¿eh? Todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Pues sí, al estar con el Señor, conocerlo, amarlo, servirlo, pues estamos en la luz, no estamos en la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos en nuestro sano juicio. No está hablando del dormir físico, sino el dormirnos en nuestros laureles, como dicen, ¿no? Estoy joven, no hay problema, estoy niño, no, pues ahorita todavía no. Y ya cuando estamos viejos empiezan las enfermedades, empiezan las dificultades, y es cuando entonces empezamos a tener miedo, ¿no? Miedo a la muerte, ¿no? Sí, porque a lo mejor otra gente dice, no, pues yo no hice nada, pues me vale, ¿no? Pero no, o sea, empiezan a tenerle temor a Dios, que no hicieron nada, que no conocieron nada,
que no aprendieron nada, ¿sí? Algunos ancianos así son, ¿no? En la actualidad. Los que duermen, dice, pero nosotros que somos de día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos con la fe. O sea, la fe está con obras, ¿eh? Y el amor, y cubrirnos como con un casco, con esperanza de la salvación. El casco es la oración. Tenemos que estar siempre haciendo oración. Es lo que nos va a proteger. Sí. Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo. ¿Se dan cuenta? Entonces él ya habla así. Pablo ya estaba explicando que no nos destinó a recibir un castigo. Pues no. Sino alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo menciona. Entonces vuelvo a reiterar, no es que Dios nos esté castigando, sino Dios no provoca que, no, cómo me encanta, ¿verdad? Ver cómo los castigo. Pues no está jugando. Dios no nos mandó ni nos creó para que fuéramos castigados. Jesucristo murió por nosotros para que ya sea que vivamos o que moramos, vivamos juntamente con Él. Que estemos en Cristo siempre. Por eso anímense y fortalezcanse unos a otros tal como ya lo están haciendo. Le dice a los de Tesalónica. Y pues es un mensaje a nosotros también. Hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes y los dirigen y aconsejan en el Señor. Es un consejo, ¿eh? Respetarse. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. O sea, hay que vivir en paz, tranquilidad. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren trabajar. O sea, a los sacerdotes de la iglesia no quieren trabajar. Y vida la limosna, dice. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren trabajar, que animen a los que están desanimados. Pues hay que animar a los que ya tienen problemas, han alejado de Dios. Pues hay que animarlos, que ayuden a los débiles, y que tengan paciencia con todos. Ser pacientes, porque sí vamos a encontrar con cada situación muy difícil y crítica en nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros nietos, nuestra pareja, nuestros padres. Hay que tener paciencia. Sí, parece muy fácil, ¿no? Me la hizo, me vengo. Me desquito. ¿Eh? Y no les tenemos paciencia a nuestros padres, ya están ancianos, no les tenemos paciencia. No le tenemos paciencia a nuestra pareja, ¿no? Así desasí, no le tenemos paciencia, ¿no? Entonces, ¿dónde va a entrar esa oración que decimos, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos? Si no perdonas, no tienes paciencia, pues, ¿cómo te atreves? ¿No? Entonces aquí le está diciendo, ayuden, tengan paciencia, tengan cuidado de que ninguno pague a otro por mal, al contrario, procuren hacer siempre el bien, lo mismo entre ustedes mismos que a todo el mundo. A todos hacer el bien. Estén siempre contentos. Estén siempre contentos. No estén enojados, tristes, llorando, ¿sí? Espantados, nerviosos, enloquecidos, neuróticos. Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Aquí les voy a orar, al ratito. Rezo mi rosario. No, es jueves, entonces tengo que ir a la hora santa. No, hay que orar en todo momento. ¿Qué es orar? Una comunicación con Dios. No es repetir una oración varias veces, ¿eh? No. Sí, ya sé que en la iglesia tenemos 7 horas litúrgicas y las debemos de orar, pues está bien, pero en todo momento debemos orar, en cualquier momento, en la casa, en el trabajo, en una fiesta, en un parque, en donde te encuentres, en una cena, en una comida, siempre estar pensando en Dios, comunicándote con Dios, dale gracias a Dios y orando con el Señor. Den gracias a Dios por todo, que dale gracias por todo. Siempre decir gracias a Dios. Oye, ¿viste a la señora, la vecina? No, gracias a Dios. Oye, ¿cómo es posible que digas gracias a Dios que no la has visto? Gracias a Dios. ¿Sí? Oye, ¿no te has bañado? Gracias a Dios. Oye, no seas cochino, pues gracias a Dios. O sea, estoy exagerando, pero siempre tenemos que darle gracias a Dios en todo. ¿Sí? En todo, así lo dice. En todo
momento, dar gracias a Dios, porque esto es lo que Él quiere que ustedes como creyentes en Cristo Jesús, que siempre estemos dándole gracias a Dios. Esto pues es muy importante que lo tengan ustedes, porque mucha gente no le da gracias a Dios, ¿eh? Siempre hay que darle gracias a Dios en todo momento, porque pues es una parte importante de nuestra vida, diario, minuto a minuto. No apaguen el fuego del Espíritu Santo, dice Pablo, no lo apaguen. No le dan gracias a Dios, ya lo están apagando. No oran, ya lo están apagando. No hacen el bien a los demás, ya lo están apagando el fuego del Espíritu Santo. Y entonces van a venir cosas raras, fenómenos, y que tú vas a decir, ya me está castigando Dios. No, tú solito te estás dando matar y leer. No desprecien el mensaje de los que hablan por inspiración de Dios. Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. ¿Se dan cuenta cómo dice Pablo? Si alguien les está hablando de Dios, ustedes analícenlo. Agarren lo bueno. Porque a lo mejor la persona le pone de sus propias palabras. Sí, le pone los chistecitos como los que yo hago. Pero pues no. Toma lo bueno que estás entendiendo y eso hazlo. Sí, las payasadas y los chistes. Eso pues apártense de toda clase de mal, dice, de toda clase de mal. ¿Qué es lo malo? ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es lo que tiene correlación a Dios. Y lo malo es ausencia de Dios, eso es el pecado. ¿Qué es un pecado? Pues es ausencia de Dios. ¿Y cómo puedes saber si está ausente Dios? Pues estudiando, conociendo, amando y sirviendo a Dios. Así te vas a dar cuenta. Pero si no estudias, no lees, no entiendes, no interpretas, pues nunca vas a llegar a ese objetivo. Y vas a pensar qué malo es decir una grosería. Pues no. A lo mejor en tu cultura pues es una falta de respeto, pero eso no es pecado. ¿Sí? Entonces, pues a lo mejor dices, malo es el que yo no vaya a misa. ¿Eh? Pues no. Eso no es malo, si estás dentro de una religión es una falta. ¿Sí? Podríamos decir que es una falta administrativa. ¿Sí? Pero si tú estás haciendo algo bien, pues eso es lo que te va a procurar delante del Señor, tus obras. Acuérdate que esa es tu fe. Si no cumples los mandamientos de la ley de Dios, es pecado. ¿Sí? Siempre vamos a tener pecado, porque somos imperfectos, no somos santos. ¿Sí? Tenemos pecados y vamos a seguir haciendo pecados. O sea, el pecado es ausencia de Dios, porque estás haciendo cosas que no están delante de Dios bien. Entonces, pues, si las estás tratando de evitar, si tu comportamiento está siendo corregido, pues estás en la lucha constante, ¿no? Y entonces pues estás procurando hacer las cosas bien. Por lo tanto, pues no vas a sufrir. Por lo tanto, tú solo no te vas a castigar, porque Dios no te está castigando. Tú solo eres el que te estás administrando el castigo, si es que así lo quieres ver, ¿no? Porque te estás alejando de las cosas de Dios. Que Dios mismo, el Dios de la paz, los haga a ustedes perfectamente santos, dice Pablo, y les conserve todo su ser, su espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno. Habla del espíritu, del alma y del cuerpo sin defecto alguno para la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces los que se murieron, pues aquí no habla, ¿verdad? Pero pues saben que todos los iban a sepultar, o enterrar mínimo, ¿verdad? Sepultar pues es arriba de la tierra, enterrar es debajo de la tierra. Aquí no hablan de la cremación. Yo me preguntaría a Pablo, diríamos, oye, ¿y si alguien se quema sus cenizas, cómo pues va a resucitar, ¿verdad? Quién sabe qué hubiera podido decir Pablo, ¿verdad? Pero pues ya sabemos que nosotros, en la actualidad, la Iglesia Católica ha permitido que los cuerpos se quemen. ¿De dónde sacó esa permeabilidad o ese permiso? ¿De dónde lo sacó la Iglesia Católica? Bueno, ellos lo están diciendo que porque ya no cabemos en la tierra, tantos muertos en los panteones, pues que hagan más panteones.
que haya más lugares para enterrar a los que siguen naciendo, creciendo y muriendo. El globo terráqueo es muy grande. Hagamos de cuenta, vamos a ponernos a pensar, vamos a agarrar un continente para enterrar a todos, ¿eh? Porque hay muchos continentes, son 5 continentes, hay algunos continentes en los que hay mucho lugar. Sí, pero saldría muy caro, imagínense si fuera en África, el continente africano, ¿eh? Sí, hay mucho bosque, mucha selva. Para llevar los cuerpos hasta allá, pues qué carísimo nos iba a salir, ¿verdad? Era una buena pregunta que se le pudo haber hecho a Pablo aquí. ¿Tú qué piensas si los queman? Con respecto a lo que estás diciendo aquí, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser espiritual, su alma y su cuerpo sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues ya el cuerpo ya no va a estar incinerado. El que los ha llamado es fiel y cumplirá todo esto. Pues sí, su Padre Dios es el que nos ha hecho el llamado y Él es fiel con nosotros. Hermanos, dice terminando, oren también por nosotros. Hay que hacer oración para todos, contra todos. Sí, contra todos, ¿no? Sí, porque a veces hay gente que no hace oración. Pues hay que hacer oración por ellos también. Saluden a todos los hermanos con un beso santo, dice Pablo. Les encargo, por la autoridad del Señor, que lean esta carta a todos los hermanos. Bueno, pues ahorita ya la estamos leyendo. En el año 2018, después de 2000 años aproximadamente, estamos leyendo esta carta, que es viejísima, ¿no? Y que fue escrita para la iglesia de Tesalónica. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes. Así termina diciendo la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes. Pues sí, esa gracia ya fue derramada desde el bautismo. Vivimos ya la época del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros. Dios te bendiga.